desafortunadamente estamos siendo víctimas de lo peor de la filosofía en la materia, ¿no? Es decir, esto ya está en Foucault en su libro de 1975, Vigilar y Castigar, pero también podés ver cuestiones espantosas en otros libros como La Peste, digamos, que el propio Vargas Llosa en un artículo lo menciona, porque, a ver, el tema es el siguiente, en el fondo, a pesar, digamos, de lo que ha evolucionado el hombre a lo largo de la historia, el hombre sigue teniéndole miedo al mismo elemento, que es el miedo a la muerte. Y frente a la posibilidad de la muerte, digamos, ahí es donde aparece el pánico. Entonces, el pánico, o sea, el miedo es normal, el miedo es, te dirías que hasta algo saludable. Claro. En el fondo lo que hace es poner algunos mecanismos que te autopreservan, por decirlo de alguna manera. El problema con el pánico es que es irracional, y al ser irracional, las decisiones que vos tomás no están, digamos, bien encuadradas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, y esto también es muy importante, y es parte de los debates que deberíamos tener los liberales y los motivos por los cuales vamos perdiendo peso relativo en las discusiones y sobre todo en la política, y es el hecho de que cuando sobreviene alguna situación complicada y que genera miedo y que puede llegar a llevar hasta el pánico, básicamente se refugia en el Estado. Es decir, es como que, dado que el mercado de seguros es incompleto, por decirlo de alguna manera, donde claramente la incompletitud de los mercados está claramente relacionado con la presencia del Estado, ¿no? Es decir, vos en una sociedad anarcocapitalista, digamos, todo se resolvería en el mercado de seguros. Pero claramente el lavado de cerebro que se hace desde los estados con la educación, la gente no está entrenada para ver las soluciones de mercado y en general, digamos, resuelve esas cuestiones por la vía de la violencia, o sea, por el Estado. Y frente a la incertidumbre desproporcionada y sin forma de, bueno, de hecho no podés medir la incertidumbre, vos podés Claro. medir el riesgo de la incertidumbre. El Estado, digamos, que no es el Estado en sí mismo, sino que es el gobierno, digamos, las personas que están en el Sí, poder, sí, sí. te venden la idea de que ese seguro te lo va a brindar el Estado, y eso, digamos, después se constituye en un elemento por el cual se convalida el camino de servidumbre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vos ves es que desde los estados se alienta este horror justamente para ganar posiciones relativas. Y esto, para mí, no es un punto menor, porque nosotros ahí deberíamos explicar que no, es no sé, un engaña pichanga, no sé, digamos, cuál es la conversión porque en realidad te venden un seguro que no te pueden vender. Porque vos fijate, ¿no? El punto es cuando vos preguntás sobre esta pandemia y qué hizo el Estado, digamos, en general, todos los estados resolvieron mal. Sí, la inmensa mayoría. Claro. Entonces, el argumento es bueno, pero nadie podía prever lo que iba a pasar. Ahora la pregunta es, si nadie lo podía prever lo que iba a pasar, ¿por qué me estás diciendo que necesitas un Estado más grande si tampoco lo va a poder prever? Es Bueno, decir, ahí es interesante lo que estás diciendo, porque nosotros
Eh, digamos, ¿por qué tenemos Estado? Porque se supone que tiene una capacidad con con el fruto de nuestro trabajo, se supone que construye una cúpula de seguridad alrededor de esos imprevistos. O sea, se suponía que teníamos Estado para que te brindara protección ante la catástrofe. Si el Estado no puede brindar protección ante la catástrofe, si ante la catástrofe lo que hace es encerrarte, bueno, entonces, ¿para qué tuviste todo el gasto público, por ejemplo, que tuviste en salud? Si no podías controlar un virus, que no es Sí, una cosa, no es una invasión extraterrestre, es un virus. Virus hay todos los años. sí, pero por eso yo te diría, porque vos estás yendo a otro punto que también para mí es muy importante, que es el de la estafa. Es decir, el virus encontró a todos los sistemas de salud en offside, por decirlo de alguna manera. Es decir, que vos todo lo que pagaste en impuestos para financiar el sistema de salud, en rigor fue una estafa. Pero yo estoy yendo a un punto, si vos querés, anterior, y es el tema de que el Estado juega un rol como un mecanismo de seguro, que en el fondo no es ni más ni menos que confrontar la idea de Rawls con la idea de Nozick. Digo, creo que no hace falta que explique que aun cuando creo que el trabajo de Nozick en lo que es anarquía, Estado y utopía, yo creo que, digamos, se equivoca cuando, digamos, se termina creando la agencia que los protege a todos y eso lo llama Estado. Digo, para mí ahí hay un error, ¿no? Porque en el fondo, digamos, esas... ¿Querés que lo cuente cómo es el mecanismo o, Sí, digamos, porque nos escucha mucha gente joven. bueno, lo que dice Nozick es lo que en ese libro construye es la idea del Estado minarquista, solo, digamos, para los temas de seguridad y justicia, si vos querés. Básicamente lo que dice es, bueno, digamos, tenemos una sociedad de libre mercado en todos los aspectos y suponete que vos tenés una diferencia con un vecino tuyo. No sé, digamos, le gusta escuchar música muy fuerte a la madrugada. Y vos te tenés que levantar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, eh, a, para bañarte e ir a trabajar. O sea, entonces, digo, el tipo te genera una complicación. Entonces vos empezás a tener, digamos, una discusión, ¿sí? Y esa discusión no termina de buena manera. Entonces, y el conflicto escala y escala, entonces llegan a un momento que están dispuestos a irse a los tiros, por decirlo de alguna manera. Yo lo estoy poniendo muy en formato Milei para que sea más amigable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que tu vecino va a estar, digamos, armado para defenderse de vos y vos vas a estar armada para defenderte de tu vecino. Entonces, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que como vos estás alerta de que tu vecino no invade y no te quite tu propiedad, por decirlo de alguna manera, vos no te vas a trabajar. Y lo mismo pasa con él. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en algún momento se quedan sin medio de sustentación. Para evitar esa situación, vos qué es lo que haces. Entonces contratás una agencia de seguridad para que cuide tu casa mientras que vos vas a trabajar. Y tu vecino hace lo mismo. Entonces, lo que dice Nozick es que cuando esto, digamos, este procedimiento se generaliza, después la propia lógica del mercado de seguridad va a hacer que se terminen aliando, porque, digamos, es mejor negocio que estén aliados a que estén, digamos, en un foco de Sí, sí. conflicto. Entonces, en ese concepto, digamos, se termina constituyendo un monopolio, ¿sí? Un monopolio que surge, digamos, de la propia libertad y de la propia asociación, no digamos en el carácter de monopolio
de la teoría neoclásica negativo. Entonces dice, ahí se constituyó el Estado minarquista. Entonces ahí, digamos, Nozick, toma esa estructura. Para mí el problema ahí es que vos no lo podés comparar con el Estado, porque el Estado te cobra los impuestos compulsivamente. Es decir, si vos en ese marco que yo acabo de desarrollar, vos no querés contratar a la agencia, no lo haces. En cambio, el Estado lo tenés de manera obligatoria. O sea, por eso, digamos, o sea, a mí me fascina, me encanta Nozick, me parece que en este punto amerita una discusión adicional. Ahora, ese por un, digo, que es distinta, digamos, de la forma en la que la plantea Murphy, ¿no? O sea, que ya directamente cuando trata el tema de los derechos, trata directamente el mercado de seguros, lo interrelaciona, entonces nosotros hacemos un acuerdo, lo resolvemos con un árbitro, ¿sí? Que nos pusimos de acuerdo, y si llega a haber un daño, se resuelve dentro del mercado de seguros. Pero fíjate esto, que cuando vos avanzás en esta idea, digamos, el eje central es el mercado de seguros. Es más, cuando Murphy decide avanzar sobre la idea de la seguridad nacional, dice, bueno, en realidad las agencias de seguro que protegen a los agentes en estas relaciones entre agentes y por el tema de los incumplimientos de los contratos y lo que fuera, bueno, se van a agrupar y van a hacer la defensa nacional. Digo, porque sería una cuestión, digamos, natural. Y a mí no me parece mal la idea, pero lo que es importante es que la figura del seguro está todo el tiempo dando vuelta. Y lo que hace el Estado es justamente ofrecerte el seguro. El velo de roble es eso, porque ¿qué es lo que te dice? Bueno, mirá, vos podés, básicamente, vos tenés una lotería y te puede tocar cualquier cosa. Entonces, si vos en realidad estuvieras digamos, en una situación detrás del velo y tenés que elegir, te dice, bueno, mira, podés llevar la vida de, por decir algo, no sé. Sí, No sé, a ver, la tómbola te puede tocar desde el lado muy acomodado o podés estar en una condición muy paupérrima. claro, entonces, digamos, si vos consideraras que los individuos son, digamos, aversos al riesgo, esto, digamos, ya más a lo economista, digo, vos tendrías a buscar una solución intermedia. Digo, esa es la idea en el fondo del velo de Rolle, que, digamos, en el fondo, si te fijas, lo que te está haciendo y te dice, bueno, y te está vendiendo un seguro. Pero como es una lotería, por decirlo de alguna manera, donde interviene gente que aún no nació, digo, el mercado no existe. ¿Me comprendés? Sí. Yo igual lo estoy poniendo más en terminología de economista, porque digamos, me permite tener otros tipos de upside. Entonces, dice, bueno, ese mercado no existe. Entonces necesito cubrirme de ese mercado. Digo, para mí también, digamos, está mal el planteo de Rawls, ¿sí? Porque habría que contarle al señor Rawls que los nenes, las criaturas no nacen de los árboles o caen de modo aleatorio a la tierra, no, digo, o sea, son el resultado de la decisión de los padres. Y la decisión de los padres tiene todo un track record, digamos, tiene toda una historia. Entonces, en ese contexto, tratar de hacer ese tipo de nivelación no deja de
implicar estar robándole recursos a determinados grupos para dárselos, digamos, a quien, digamos, a ellos se les antoja. Porque hay dos partes del problema. Uno, digamos, la cuestión ética y moral, digamos, donde nadie debería apropiarse del fruto del trabajo de otra persona. Y ese es el eje central que nosotros los liberales solemos machacar, pero también hay una cuestión, digamos, de la no eficiencia, con la cual, porque es cierto, digo, quizás, o sea, el tipo que lo hace tiene las mejores intenciones del mundo, ¿sí? Pero el día que viene un hijo de puta te mató, ¿sí? Y no solo eso, sino que además el tipo de diseño institucional fomenta la existencia de hijos de puta, y por otro lado, no es cierto que vayan a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque están decidiendo sobre cómo asignar recursos en terceros siendo los recursos de otros. Entonces, digo, Sí, jamás va a así, funcionar. así como lo...